Estamos con Willy Cohen. ¿Qué dice, señor? Bien, ¿Cómo estamos? hombre a quien escucho todas las mañanas, antes de mi programa y después de mi programa, con el señor Longobardi. Muchas y el gracias. señor Lanata han hecho realmente una cosa interesantísima. Sí, sí. La verdad que un fenómeno que también para mí es bastante nuevo, porque vos sabés que a mí siempre me gustó la radio y hago radio habitualmente, lo hago hace muchos Pero años. nunca estuviste en Hollywood. Pero claro, nunca en esa, digamos, en lo que es los programas de la gran audiencia de la mañana. Cada tipo que salen vos, dice, los venía escuchando. Vos, Sí. bueno, supiste mucho de eso durante muchos años y la verdad que es realmente fascinante porque Sí, fascinante. es finalmente un periodismo que también tenés que adaptarlo, hay que hablar en un idioma que todo el mundo entienda. Bueno, por eso te llamaron. Sí, y por la eso verdad te que invitamos hoy aquí también. Muchas gracias. Muchas bueno, gracias. a ver, lo primero, bueno, es esto que cada vez que 5 veces por día pregunta cuánto está el dólar, que no se nombra, es que las cosas no están bien. Claro, claro. Sí, la verdad que es una larga historia, tanto de la Argentina con el dólar, como de lo que está pasando hoy, ¿no es cierto? En realidad lo que estamos viendo hoy es la consecuencia de muchas inconsistencias que se vienen acumulando y que evidentemente cuando la presidenta ganó con el 54% en el año 2011, estaban estas inconsistencias, pero un poco menores. Y habida cuenta de los resultados a un año y medio de instalar el control de cambios y virtualmente prohibir el dólar. Eso hace mucho tiempo que no existía en la Argentina, digamos, que el dólar estuviera prohibido. Vos fíjate, Cholo, que el gobierno se refiere al dólar en el mercado libre o el blue o el paralelo como el dólar ilegal. Y eso es un detalle importante porque yo creo que finalmente todo está en manos de la presidenta. La presidenta hace un año y medio eligió darle una batalla al dólar. Es decir, que incluso tiene hasta ciertos ingredientes culturales que digamos, para la izquierda argentina siempre fueron interesantes en términos políticos, porque es la batalla contra el sistema financiero y contra la patria financiera y contra los grandes centros del poder. Pero la realidad es que, digamos, en esa batalla que la presidenta decidió dar contra el dólar, incluso en contra de lo que le recomendaban algunos hombres de su equipo económico, digamos, el propio vicepresidente Vudú en ese momento, que no estaba tan golpeado por la cuestión de Chicone y aparecía como uno de los consejeros, digamos, el ministro de Economía, el mismo Guillermo Moreno, originalmente él le pareció que no tenía ningún sentido prohibir el dólar. La historia ya vivió esto. Y bueno, y la realidad que hemos llegado a este punto, y entonces en este punto, naturalmente otra vez, la decisión está en manos de la presidenta. La cuestión de fondo, bueno, digamos, es la que todos los argentinos conocemos de memoria de toda la vida, que es el problema de que se gasta más que lo que se recauda. Se emite. Y entonces, para financiar ese gasto, La maquinita. en esta época se está usando otra vez la emisión monetaria. En los 90 primero, se vendieron empresas públicas y se endeudó al país. Pero era la misma historia, se gastaba más que lo que se recaudaba. Ahora, durante los primeros años de la era Kirchner, el boom de la soja es lo que financió ese gasto. Ya no alcanza con eso. Kirchner decía, despacito, despacito, armamos el montoncito. Claro. Y yo iba a pagar con $1 a un lugar, me decían que no querían dólares en la época de Kirchner. Claro, pero digamos, para ser en alguna medida justos con Cristina, a Néstor le tocó administrar el gran boom del modelo. El rebote. Y en alguna medida en la era de Néstor se fueron generando las inconsistencias que después tuvo que bancar Cristina. Control de precios. ¿No? Se ha escrito mucho sobre que no funciona. ¿Qué va a pasar por 60 días más? ¿Es simplemente llegar a las elecciones o creéis que es una medida de fondo? Sí, yo creo que en alguna medida el gobierno, insisto, en materia económica, libra una batalla contra el dólar, libra una batalla contra los precios, y daría la sensación que, digamos, lo importante es cómo se va relatando esa batalla. Entonces el relato de la batalla contra los precios es el control de precios, es la tarjeta de Moreno, es decir, toda una serie de anuncios que me parece que distraen la atención. Según el gobierno, según las cifras oficiales del INDEC, la inflación en supermercados en febrero fue 0,6.
que si el INDEC dice que fue 0,6, la verdad debe ser 1,2, ¿no es cierto? No cambió tanto con... Claro, es decir, quiero decirte, me parece que no existe tal control de precios, porque los precios siguen aumentando. Además no hay referencia para saberlo. Claro, y por supuesto en el medio está toda esta verdadera salvajada de parte del gobierno, con la complicidad de los supermercados, de atacar, digamos, la libertad en la Argentina, porque esto hay que entenderlo, es decir, acá hay un grupo de empresas que en connivencia con el gobierno están atacando la libertad de los argentinos. Se está diciendo esto. Sin ninguna duda, digamos. En voz baja, pero en realidad están siendo cómplices. Que son básicamente las grandes cadenas de supermercados, claro, que todos conocemos. Ni siquiera los empresarios dueños de estas empresas o los máximos ejecutivos ni siquiera están dando la cara, porque saben que están siendo cómplices de algo realmente muy grave. Fíjate que tienen un vocero que habla por ellos, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones, me parece que tienen que ver con otras batallas que da el gobierno, por supuesto muy penosas. Contra el dólar, ¿no? Claro. Pero está la batalla contra el dólar, contra el campo, contra ciertos gremios, contra la prensa, contra... Claro. Casi contra el Papa. Vos fíjate que es muy interesante esto. En alguna medida, cuando arranca el episodio del Papa, la presidenta se ve tentada también a darle batalla. Sus exégetas fueron derecho al Papa. Pero vos fíjate que ahí la presidenta, en un momento dado, no escuchó a los sectores, si querés, más ultra, más de izquierda, que son los que le recomendaban ir contra el Papa. Ahí la presidenta hizo un volantazo naturalmente lógico, razonable, la presidenta... La altura de esa autoridad. Pero obviamente, y se acercó más, si querés, al peronismo, históricamente. El peronismo ha tenido una cercanía con la doctrina social de la Iglesia. Vos fíjate que ahora renació el peronismo en la relación con la Iglesia. ¿Eso les produjo un quiebre dentro de ellos? Claro, pero fíjate que con el dólar, que por supuesto no es lo mismo que el Papa, pero ojo que el dólar en Argentina también es una cuestión de fe, ¿viste? Entonces, digamos, con el dólar... Allí la presidenta sigue escuchando, digamos, a esos sectores que le recomendaban en alguna medida confrontar con el Papa. Y entonces hay batalla contra el dólar, batalla contra el campo, batalla contra los bancos, toda una pérdida de tiempo, que finalmente ¿en dónde termina? En que todo es un poquito más caro y en que todo termina siendo un ajuste para los sectores medios, para los sectores medios altos, y para los sectores bajos, que de pronto ni tienen tarjeta de crédito, ni viajan a Colonia al cajero automático a sacar los dólares, ni tienen dólares, pero tal vez son trabajadores de la construcción. Y resulta que la construcción perdió casi 90.000 puestos de trabajo. Y la carne no sé cuántos. ¿Entendés? Bueno, sí, claro. Entonces, en última instancia... finalmente esta batalla contra el dólar inútilmente que el gobierno está dando, y me parece que no va ganando el gobierno en esto, y existirían alternativas para moderar esta situación, ¿no? Están hablando de que nos enteraríamos de algunas medidas ahora el próximo día que haya esta actividad. Sí, depende de la presidenta, digamos. En la Pero última, hay un run de esto. Acá lo único importante es si el gobierno va a legalizar o no va a legalizar el blue, para que todo el mundo lo entienda. Y volver a un esquema que rigió muchos años en la Argentina, que fue el desdoblamiento cambiario. Hubo más de 2, de 3 y de 4. Claro, pero básicamente había un dólar financiero libre. Para importar, exportar y No, para operaciones inmobiliarias, para turismo, para que las empresas traigan plata a la Argentina. Y otro regulado. Y el dólar regulado para exportación, remedios, campo, digamos, lo que... Por supuesto no es la solución de fondo, pero permitiría por lo menos que todos los argentinos que tenemos los dólares escondidos los pudiéramos vender. Pero Willy, la solución no es que yo el peso lo pueda tener en casa, ponerlo en el banco y no tenga que buscar un sustituto de ahorro. Claro, ¿sabés quién vendería los dólares? La empresa Vale. Esta empresa Vale que se fue y dejó un tendal, si se legalizara el dólar libre, esa empresa traería los 6.000 millones a la Argentina. Willy, gracias y felicitaciones al equipo en la radio. Muchas gracias a vos. Bueno, Willy Cohen aquí en Hombres de Campo.